Y ahora, continuando, quisiéramos que Ángel Pardo Mazorra Ángel Pardo Mazorra, que es nuestro próximo testimoniante, hiciera caso con la muerte del hermano La Fe. Gracias, Enrique. Muy buenos días a todos. Vamos a hablar hoy sobre un hecho trascendental que ocurrió en las tapiadas de Boniato en el año 1975, conocido con el nombre de Masacre de Boniato. Según el diccionario, el término masacre es la muerte de varias personas, de víctimas indefensas, donde los victimarios usan la premeditación, el ensañamiento y la alevosía para tratar de conseguir sus propósitos. Esto fue lo que ocurrió aquella mañana del 1 de septiembre del año 75 en las tapiadas de Boniato, donde murió el hermano de La Fe. Pero antes, en entrar en detalle en el hecho en sí, vamos a hablar cuáles fueron las condiciones creadas para que este hecho se produjera y quién era el hermano de La Fe. El hermano de La Fe era un hombre, si se quiere decir, libertino, que andaba sin ningún rumbo fijo, pero al triunfar la nefasta revolución, el hermano de La Fe se incorpora a las filas. Él nació en Los Pinos, un 26 de septiembre de 1926, y en el año 62 se traslada para Matanza para unirse a las guerrillas. Es detenido y lo ubican en el castillo de San Severino, en uno de los chinchorros allí. Estando en la soledad de esas cerdas, el hermano de La Fe tiene una revelación y se encomienda a la palabra de Dios. Es trasladado para Isla de Pinos, y allí en Isla de Pinos, en medio del trabajo forzado, donde las golpizas se hacían interminables, el hermano de La Fe salía al frente y con su prédica, perdónalo, Señor, que no saben lo que hacen, iba escortando a aquellos hombres que iban siendo golpeados. También en una ocasión, desafiando a los guardias, se subió a la altura del 6º piso de la Circular 2 y allí hizo su prédica también. Siempre con su consigna: perdónalo, Señor, que no saben lo que hacen. Es trasladado al terminal Isla de Pino para la cabaña y participa también en las huelgas de hambre que allí se efectuaron. En el 8 de febrero del año 70, fuimos trasladados un grupo de Calzoncillo para Boniato, la prisión de Boniato. Allí fuimos recibidos con golpizas, había que pararse para el recuento y como no se aceptó, pues tuvimos 3 días dándonos golpes para que aceptáramos la disciplina. La prisión de Boniato era una prisión característica donde los presos eran llevados en condiciones infrahumanas. Y allí vimos cómo estaban construyendo en el edificio 4 al pabellón, estaban poniendo planchas en las puertas, tapiando las ventanas del edificio y como premisa principal, mientras hacían estas construcciones, a los locos del penal los tenían allí en la parte final del comedor y ahí oíamos los gritos de los locos, quizás creando una conciencia para que nosotros viéramos cuál iba a ser la situación. A todo esto, el Ministerio del Interior y Cárceles y Prisiones, a cargo del capitán Medardo Lemus, y crea el Centro de Evaluación Penal para así ir clasificando a los presos a base de conducta, disciplina y ese plan que tenían
para poner en forma experimental, basado en la escuela reflexológica de los psiquiatras y los guardias soviéticos. El 7 de enero del año 71, nos mandan a 70 a recoger y nos instalan en las celdas tapiadas. Y por lo tanto, con nosotros iba también el hermano de la fe. De momento, la situación era bastante de incertidumbre. Nos encontramos acosados en aquellas celdas tapiadas completamente. Tenían las puertas una tola, una plancha de hierro, y por detrás las ventanas selladas. ¿Y qué lo que hicimos primeramente? Tratar de romper la incomunicación a la cual nos habían impuesto. Comenzamos de inmediato a abrir huecos con las cucharas en las paredes para comunicar una celda con otra, romper la incomunicación, porque el plan era muy sencillo: el aislamiento, incomunicación, desesperación, traumatización y claudicación, para hacernos que claudicáramos de dicha posición. Nos hicimos un firme propósito. Ante el plan de ellos, teníamos que anteponer nuestra convicción, nuestros principios, nuestros ideales y la fe que nos inculcaba en las prédicas el hermano de la fe, el hermano Rivero y Noble Alexander, el pastor Noble Alexander, porque a pesar de las circunstancias, todas las tardes se hacía el culto y oíamos la prédica del hermano de la fe: cachorro de león, levántate y anda. Este es un siglo malo, pero cachorro, levántate y anda. Y así el hermano de la fe nos iba inculcando valor para poder soportar dicha situación. Al año de estar en esas tapiadas, se producen los primeros síntomas que ya brillantemente relató nuestro hermano Polón, de la parte biológica de este proceso. La alimentación jugó el factor principal, pero no solo la alimentación, sino las sustancias que le añadían, como la supresión del azar unas veces, otras mucho azar, pimientas, sustancias para que nos produjeran diarreas compulsivas, y así irnos deshidratando poco a poco. Y ya al año pues estaban los síntomas de la desnutrición: la polineuritis, la hinchazón, el escorbuto y varios síntomas que ya se estaban presentando. Producto de ello, el 2 de febrero del año 72 se produce la primera víctima, Esteban Ramos Kessler, Estevita. Ya nosotros habíamos hecho varias protestas para que llevaran a varios presos al hospital. Y allí se encontraba ingresado Ibrahim Torres Martínez, el Pire, al cual lo estaban sometiendo a un proceso psicobiológico y lo estaban torturando en el hospital, porque ellos querían tratar de buscar la evaluación también del preso en el hospital, en un cubículo calabozo. Y allí llevan a Estevita también. A Estevita le da un derrame, empezamos a tocar las puertas, se le saca la lengua para que no se ahogara y lo llevan al hospital. Y allí está con Ibrahim, que también estaba ingresado. Pero cuando ya la situación se hacía muy impertinente, llaman al hermano de Ibrahim, a Tito, y lo llevan al hospital a ver a su hermano. Él ve a Ibrahim que está con un suero puesto, dice que le han hecho bastantes extracciones de la sangre, y pregunta por Estevita y le dice: Estevita está en el otro cubículo, al lado de la cama. Él no lo había visto. Se acerca a Estevita y Estevita quiere hablarle, pero no puede. Pero en un gesto de agonía, él va a ver a Pire nuevamente y siente que Estevita casi se cae de la cama, y cuando llega, Estevita había muerto. Llevaron a Tito para el pabellón y nos dijo: Estevita ha muerto. Eso fue como caer un cubo de agua
fría sobre los presos que nos encontrábamos casi agonizando en aquellas celdas tapiadas. Era un pabellón de seres vivientes. Y ahí se levantaba nuevamente la voz del hermano de la fe: levántate y anda, cachorro de león. Después, el día 7, muere Ibrahim Torres Martínez. Y así seguíamos en esa situación hasta que ya llegamos al año 1975. La situación de la dirección del penal, la orden era que para recibir asistencia médica había que claudicar, había que deponer de nuestra actitud, a lo cual por supuesto que nos negábamos. Uno de nuestros compañeros, llamado, decíamos Cuco, pues padecía de un fuerte dolor de muela hacía varios días. Ya era insoportable. Ya varios habían sacado las muelas con clavos porque el dolor no se podía soportar. Inclusive Daniel Morales, con una chancleta y un pedazo de madera, se empezó a dar en la boca y soltó la muela con encías, pero no le daban asistencia médica. La situación de Cuco se fue empeorando. Llamamos al militar para que le diera asistencia médica. Se dio un gran bateo el día antes por la noche. Llegó el militar y nuestro jefe de pabellón en aquel momento, Juan González, les pone la situación y le dice que él no puede resolver nada. Incluso se le dijo: traigan una pinza y aquí le sacamos la muela. Pero ellos se negaron. Yo todo tengo que informarlo a la dirección del penal. Se le dio un plazo hasta el día siguiente para ver si se resolvía el caso de Laureano Pérez Gallardo Cuco. Llega el ansiado 1 de septiembre. Por la mañana hay una gran tensión en el penal. Nos enteramos de que esa noche el director Pedro Escalona se había reunido en la dirección con Irving Ruiz, jefe de la División 50 de Santiago, y con varios miembros del Ministerio del Interior. Ese día por la mañana amanecen las postas reforzadas, las garitas con todas las ametralladoras desenfundadas, y sin embargo por la mañana llega el teniente Helio, que era el responsable del edificio, y manda a salir al patio, que nos iban a sacar al patio. Ya hacía varios días nos estaban sacando a coger sol para que eso sirviera también para una recuperación moderada. Decidimos salir y Juan, cuando va al vestíbulo, le dice al teniente Helio: y el caso de Laureano, dice: bueno, ya se está gestionando, está en manos de la dirección del penal. Y Juan le dijo: pues le damos de plazo hasta las 12 para tener una respuesta definitiva. Salimos un rato al patio, entramos y sigue la tensión. El hermano de la fe se encontraba en la celda 5 junto con Enrique Díaz Correa, y quizás como avisorando, presagiando algo, se encontraba inquieto en su celda, y a lo lejos, en uno de los montículos de la prisión, había un árbol muy grande, que nosotros pensábamos que era una ceiba, y el hermano de la fe le dice a Quique: Quique, si tengo que morir, quiero que me entierren al pie de ese árbol. Se acercan las horas, llega las 12 y Juan manda a buscar al teniente Helio. Este llega, le pregunta: ¿y el caso del enfermo? Dice rotundamente: no hay solución. Eso fue como tirar una mecha en un polvorín. Ya el día antes, una de las tolas de las puertas de la celda se había caído por tantos golpes y tanto resentimiento, y había varias celdas también que las puertas estaban ya resentidas. Al decir eso, el hermano de la fe oye que empieza el traqueteo, los golpes a las puertas para reclamar la asistencia, y el hermano de la fe le dice a Quique:
Quique, si tenemos que morir, que sea con honor. Y comienza también a golpear su celda junto con Enrique. Y con el transcurso del tiempo se va acelerando la situación y comienzan puertas a caer al pasillo, una tras otras. Enseguida llega la guarnición, dirigida por el vicedirector Raúl Pérez. También venía el jefe de la guarnición, el teniente Omar, y varios oficiales, como el teniente Nahuito de seguridad, el jefe de la guarnición. Comienzan a rodear el edificio y dice el teniente Pedro Escalona: tiren a matar. Y comienzan a tirar desde fuera hacia adentro de los pabellones. Seguía el traqueteo, muchas puertas se estaban ya derrumbando y había muchos presos ya en el pasillo. De eso, dos del pabellón del frente, donde estaban los presos también vestidos de amarillo, comienzan a bloquear y tirar pomos y objetos para que los guardias no pudieran subir, porque estaban en un segundo piso por la estrecha escalera. Pero los guardias pueden subir. Uno, Pedrito, el hermano de la fe, sale al pasillo, se dirige hacia adelante y con su característica prédica comienza a gritar: perdónalo, Señor, que no saben lo que hacen. De momento, una ráfaga le perfora la garganta y 2 o 3 ráfagas le dan en el pecho. Hieren y cae desplomado. Hieren también a Enrique Díaz Correa, a Onofre. Hay en total más de 20 heridos de balas y después de golpizas a los que nos encontramos en el pasillo y los que encontraban también fuera, dentro de sus celdas todavía. Y así, golpe a golpe, nos fueron bajando y en el piso pasamos por sobre la sangre del hermano de la fe. Nos sacan y nos tienen abajo y comienza en ese momento una fuerte lluvia, una gran tormenta. Y corre por todo el pasillo el agua mezclada con la sangre. Era la sangre de vida de las prédicas del hermano de la fe. Y así cae este valeroso mártir del presidio. A los 7 meses, quizás como una gran premonición, algo que son cosas misteriosas de la vida, cae también en Boniato una gigantesca tormenta. Y en esa tormenta un rayo cae sobre el árbol. Y el árbol se fue secando. Y el árbol se desplomó. Y allí donde estaba el árbol, hay actualmente, o había desde ese momento, un gran montículo, como el mausoleo, que guardaba en su seno, no el cuerpo, pero sí la prédica del hermano de la fe. Pero la del árbol no era: perdónalo, Señor, que no saben lo que hacen, sino: justicia, Señor, que sí saben lo que hacen. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo.